bona nit, divendres 16 de juny, així estem una setmana més preparats per a fer-los passar un ratet entretingut de la mà de dos entrevistes que espere que gaudisquen. I comencem, i els convidé que es traslladen amb mi fins a la fi del segle III després de Crist, allí on un jove i prometedor soldat, Flavio Constancio, marxa cap a una campanya deixant a la seva esposa Helena amb l'única companyia d'una jove esclava, dos dones que hauran de sobreviure sense molta ajuda i amb molts pocs mitjans, donant a llum Helena a un xiquet, Constantino, que estarà cridat a ser l'últim gran emperador de Roma. I amb eixa història, Carlos de Miguel ens presenta el ocaso de Roma. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos. No sé si podemos, no sé si te escucho bien. Sí, yo creo que sí, ¿se me oye bien? Te escucho perfectamente. Estaba comentando ese inicio, ¿no? de tu novela, El ocaso de Roma. ¿Por qué eliges para tu primera novela esos convulsos años del declive del Imperio Romano del siglo III después de Cristo? Bueno, pues yo he elegido esta época porque es un periodo muy poco tratado por la historiografía, realmente. La mayoría de nosotros, cuando nos imaginamos a la antigua Roma, tenemos en mente siempre ese periodo esplendoroso que nos muestran las películas de Hollywood, ¿no? O las novelas, ¿no? El periodo de Julio César o de los grandes emperadores como Augusto, como Trajano, pero casi nadie trata este periodo del siglo III, que es cuando comienza un poco el lento declive, ese dulce ocaso de Roma, que tardará todavía varios siglos en caer, pero que es una época muy interesante, puesto que es la época de Constantino, para empezar, y de otros grandes emperadores como Diocleciano y otros tantos. Entonces, bueno, principalmente reivindicar y también dar a conocer a la gente pues este periodo tan interesante. Un periodo muy interesante que quien más y quien menos conoce, ¿no? Ese gran imperio romano que conquistó mucha parte de nuestro planeta y que fue un periodo en el que tuvieron lugar muchos acontecimientos importantes. Sí, claro, es un periodo en donde, digamos, la vieja Roma que todos tenemos en mente, ya digo, esa que todos acostumbramos a ver en películas o en la literatura, pues entra en ese declive, vamos a decirlo así. Será un declive muy lento y, bueno, el primer episodio, digamos, es esta llamada crisis del siglo III, también conocida como anarquía militar, en donde más que nada es un periodo de muchos cambios. Es un periodo donde los viejos valores romanos tradicionales entran en crisis y surgen otras nuevas verdades, como es el caso del cristianismo, por ejemplo. Y bueno, pues surgen un nuevo tipo de emperadores, una nueva forma de gobernar a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, cambian las cosas. Entonces es un periodo, ya digo, muy interesante y digno de ser tratado, tanto en podcast como en novela. Carlos, ¿cómo ha sido ese proceso de documentación? Porque a mí me fascina, ¿no? Cada vez que escribís una novela histórica, ¿cómo os documentáis? Porque me imagino que, bueno, tendrá que ser una labor muy ardua, una labor de investigación y de tratar con mucha fidelidad todo ese periodo, ¿no? Tan interesante de la caída del Imperio Romano, porque además tú en tu novela, y lo digo con conocimiento de causa porque la estoy leyendo, describes de una forma muy fidedigna, ¿no? Toda esa antigua Roma, todo lo que se vivía, lo que comían, cómo era el día a día de todos los personajes. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Bueno, pues ha sido difícil, pero bueno, también es cierto que como yo llevo ya unos 6 años con mi podcast, que es un podcast de divulgación histórica, entonces, claro, todas las notas que yo ya tenía, todos los pequeños apuntes que había ido tomando con los años, pues bueno, ya los tenía ahí, entonces simplemente tuve que reaprovecharlos, entre comillas, para la novela. Digamos que la estructura histórica y demás yo ya la tenía, entonces simplemente tuve que insertar unos personajes en eso que ya tenía de antes. Es cierto que el podcast trata sobre todo temas políticos y económicos y sociales, entonces a mayores para la novela tuve que documentarme mucho sobre la vida cotidiana y bueno, pues no es fácil, puesto que hay que leer autores de la época, hay que leer obras teatrales, etcétera, en donde te dicen pues precisamente eso, la vestimenta, la alimentación, las mentalidades, la religiosidad. Bueno, ha sido difícil, pero bueno, poco a poco lo he ido haciendo. La novela en esa infancia, ¿no? En esos primeros años de Constantino, el que fue llamado a ser uno de los últimos emperadores de Roma, criado por su madre, por Helena, que no tuvo una vida fácil. También hablas de esas grandes ausencias, ¿no? Por parte de su padre, Constancio, un emperador, Constantino, que inició esa transición, ¿no? Hacia el cristianismo.
Sí, de hecho fue el primero que de alguna forma depositó su confianza en una religión que ya en el siglo III era pujante, había comunidades cristianas bollantes en buena parte de las ciudades del imperio y entonces, pues después de una serie de persecuciones que tuvieron lugar a lo largo del siglo III, pues muchos emperadores, en este caso Constantino, se da cuenta de que, bueno, que las comunidades pues seguían ahí, seguían existiendo, cada vez tenían más poder, quizá amparados un poco por esa crisis de las mentalidades y de la religiosidad popular o propia de la antigua Roma. Entonces Constantino es el primero que decide que, bueno, aprovechar esta pujanza del cristianismo para él consolidarse políticamente en el imperio. Entonces es lo que hizo y, bueno, con bastante buena fortuna. Emperador que dio pie a ese cristianismo, fundó una nueva Roma, una nueva dinastía, pero también fue muy cruel, algo que no tocas en la novela, porque eso daría para otra, ¿verdad? Claro, no le ha dado tiempo a ser cruel todavía, puesto que acaba cuando termina 13 años, cuando tiene 13 años el muchacho. Sí que hay algunos elementos traumáticos que le ocurren a lo largo de la novela, ya lo irán leyendo los lectores, que es una forma que yo tengo de justificar que luego Constantino, a pesar de ser un político brillante y un estadista impresionante, a pesar de eso efectivamente fue una persona muy cruel, eso se verá más adelante, puesto que Constantino, como sabemos, elimina físicamente, asesina a buena parte de su familia, empezando por su mujer, su suegro, su propio hijo, o sea, era una persona muy cruel, muy cruel. Para otra novela de largo. Carlos, Sí. un ocaso de un imperio, de un gran imperio que dominó el mundo. No se sabe, bueno, sí que se sabe, ¿no?, a ciencia cierta cuáles fueron los motivos que empezaron a derrumbar este imperio. Me imagino que, bueno, una economía que se resquebraja, ese ansia de poder, ese querer conquistar más de lo que se debe. Fueron muchos los motivos que acabaron con el Imperio Romano. Sí, fueron muchos motivos, todos se mezclaban o se mezclaron en este momento alegremente, pero bueno, básicamente digamos que el Imperio Romano en este momento ya casi tenía 1000 años de historia, tenía 800 años de historia, entonces digamos que bueno, las viejas estructuras muchas veces tienen que ir renovándose, pero bueno, lógicamente pues muchas quedan ya oxidadas, ¿no? Y bueno, pues se une un poco la crisis económica que arrastramos a lo largo del siglo III, en donde vemos una inflación galopante, también vemos crisis política, puesto que los emperadores de alguna forma a lo largo de este periodo no terminan de cuajar, es decir, algunos duran solamente meses en el poder, enseguida son asesinados, la importancia de un ejército cada vez más empoderado, los bárbaros en las fronteras, en donde por primera vez en mucho tiempo vemos penetración hasta muy dentro de las fronteras, vemos saqueo de ciudades importante por parte de los bárbaros. Entonces, bueno, unido a, ya digo, un cambio en la mentalidad, una crisis de valores que se produce en Roma en este momento, en donde los viejos dioses parece que no sirven ya, ahora necesitamos nuevos dioses, necesitamos una religión más cercana al individuo, al hombre, y en este caso es cuando aparece el cristianismo y otras tantas. Entonces, digamos que sí, es un proceso de cambio muy, muy interesante y todo esto se va mezclando y al final, lógicamente, lleva, si no a un declive de Roma, sí al menos a una transformación radical. Y yo lo que intento reflejar en la novela es cómo se ve esta transformación a los ojos de personajes, digamos, de la vida cotidiana, personajes sencillos. Pero vamos, Roma tarda mucho en caer. Tampoco se conoce mucho esa rivalidad, ¿no?, entre el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental, un Imperio Romano Oriental que perdura 1000 años tras la caída del occidental, ese imperio que, bueno, con sede en la antigua Constantinopla, esa que antiguamente era Bizancio, y que, bueno, pues que tenía otro sistema, ¿no?, que tal vez era mejor para ese imperio. Sí, digamos que el imperio siempre ha estado dividido, efectivamente, es lo que también quería decir antes. El imperio romano, digamos que cae, pero solo la parte occidental, que era de alguna forma la parte que estaba menos desarrollada, menos rica, si queremos, mientras que el imperio oriental, lógicamente, pues tenía un bagaje cultural mucho más grande. Ten en cuenta que antes de Roma, ahí estaban los griegos, antes estaban los persas, es el mundo egipcio, es el mundo de Mesopotamia, de todas las grandes civilizaciones que ha habido allí. Entonces, bueno, digamos que ese bagaje cultural le ayudó a poder salvarse y perdurar más en el tiempo. No es que fuera un mejor sistema, pero sí que es cierto que tenía un bagaje cultural y una riqueza más grande, un mundo urbano mucho más desarrollado, demográficamente era mucho más dinámico, mientras que el occidente pues poco a poco fue decayendo, ¿no? Y además fue pasto enseguida de las invasiones bárbaras y entonces, bueno, digamos que desapareció, no desapareció, se transformó pues en una serie de reinecillos bárbaros que todos conocemos, ¿no? Pero Oriente, duró 1000 años más, lo cual nos quiere decir que Roma no duró en realidad 1000 años, sino que duró 2000 años, duró hasta el siglo XV y luego lo que nos queda, la actualidad, todo el bagaje que nos ha llegado de Roma, de alguna forma sigue vivo.
Se pone fin, por tanto, con esa caída del gran imperio romano occidental, se pone fin a esa edad antigua, se da paso a la Edad Media, hay cambios culturales, también se pasa del esclavismo al feudalismo, hay muchísimos cambios, todo eso fue consecuencia, ¿no?, de esa caída. Sí, claro, en el momento que cae Roma desaparece, empieza esto que conocemos como Alta Edad Media, que es un periodo en donde podemos decir casi que desaparece el Estado como tal, el Estado romano y el Estado en general, pues pierde importancia y entonces pues todo queda en manos de una serie de entidades privadas, ¿no?, que son los llamados señores feudales, que de alguna forma no son otra cosa que señores de la guerra que pelean entre ellos por el territorio y que de alguna forma no existe la esclavitud ya, pero sí que existe, bueno, pues la servidumbre y otro tipo de formas de dominación de las clases, digamos, inferiores, ¿no?, y que da lugar a, ya digo, a esto que conocemos como Edad Media, y tardará mucho en volver a surgir un Estado fuerte capaz de articular todo este feudalismo, ¿no?, que lo veremos ya pues a partir, a lo mejor, salvo las excepciones del mundo carolingio y el mundo de los otones ya en torno al año 1000, pues ya cuando surgen los estados, digamos, propios de la Edad Media, ¿no?, que son Francia, Castilla, el Reino de Aragón, etcétera, etcétera, y todo en torno a las monarquías, ¿no? Pero en esta Alta Edad Media, que es justo lo que viene después de Roma, lo que vemos sí es una desintegración de todo el Estado, de toda la economía como la conocíamos hasta ahora, y surge un mundo totalmente diferente, una teocracia además, porque es cristianismo lo que hay. Salvando las distancias, Carlos, podemos decir que la corrupción, la mala administración, la ambición de poder son cosas que hoy en día se siguen viendo. Sí, claro, es una constante. En la Roma gloriosa que todos vemos en las películas de Hollywood ya existía esta corrupción, esta lucha por el poder. La vemos en este periodo y la veremos siempre, desgraciadamente. Es como la guerra, ¿no? La gente se cansa de todo, pero de la guerra parece que nunca se canse. Las guerras eran constantes en esta época, igual que lo son ahora y lo serán siempre. Caso de Roma, tu primera novela, ¿le has cogido el gusto a escribir y podremos seguir leyéndote? Me gustaría que me pudierais seguir leyendo, pero claro, no depende de mí, sino de los lectores. Entonces yo espero que la novela funcione. La editorial y yo estamos muy involucrados en, bueno, en darla a conocer un poco, a ver si la gente, bueno, le gusta. Y si es así, sin duda habrá una segunda parte, puesto que, bueno, esto da para mucho. Da para muchísimo, porque fueron muchísimos años los que el Imperio Romano dominó el mundo. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por esta maravillosa novela, El ocaso de Roma, dando a conocer, ¿no?, esa parte menos esplendorosa de un imperio que dominó el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Gràcies, Carlos. Ja veu, una magnífica novel·la per a poder llegir en estos dies. I nosaltres ara continuem amb més entrevistes.